Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio. Hoy en Hora 20 arrancamos la semana analizando el escenario presidencial. Por un lado, el de Colombia tras la instalación del Congreso el pasado sábado, el discurso del presidente y los cambios en las presidencias del Congreso que definirán el rumbo del legislativo durante el próximo año. Después una mirada a otra presidencia, la de las elecciones en los Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden ha renunciado a la reelección y genera incertidumbre política por lo que pueda pasar. Mónica Pachón, doctora en Ciencias Políticas, experta electoral, sistemas presidenciales, profesora de la Universidad de los Andes. Muy buenas noches, Mónica. Hola, buenas noches. Feliz de estar acá. Mauricio Rodríguez, ex embajador, profesor universitario, consultor, exdirector de Portafolio. Gracias, Mauricio, por aceptar nuestra invitación. Diana, muchas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los oyentes de Hora 20. Carlos Alberto Patiño, profesor también de la Universidad Nacional, experto en política, estados, ciudades, política global. ¿Cómo le ha ido? Bien, Diana, muchas gracias, muy amable. Y con nosotros también José Daniel López, politólogo, excongresista, director ahora de Alianza IN y analista. Hola, José Daniel. Hola, Diana, qué dicha estar acá. Un saludo también para mis compañeros y compañeras de panel y para los oyentes de Hora 20. Un poco de contexto para nuestros oyentes. Quedó instalada la tercera legislatura del cuatrenio 2022-2026 del Congreso de la República. El pasado sábado, el Congreso en pleno, el presidente y los ministros del gabinete pusieron en marcha la legislatura, donde el gobierno busca tener oxígeno suficiente para sacar adelante varias iniciativas, entre estas: reforma laboral, salud, ley de servicios públicos, minería y ley estatutaria en educación. La jornada del sábado empezó con el discurso del presidente, 1 hora 5 minutos, en los que inició pidiendo perdón por el escándalo de corrupción en la unidad de gestión del riesgo y advirtiendo en su opinión sobre los éxitos del gobierno. De hecho, calificó que su administración ha sido eficiente. Escúchenlo. En medio de las turbulencias de los Olmedos, esto ha sido un elixir y un oasis, porque de alguna manera, y tengo que decirlo, el gobierno ha sido eficiente. Eficiente es cumplir los objetivos que se propuso ante el electorado. Y nosotros nos propusimos reducir la pobreza y la desigualdad social. Eso fue lo que le dijimos a la gente y mayoritariamente la gente votó por eso. Ha dicho elixir y oasis. El presidente insistió en otras iniciativas como el cambio en la jornada laboral y aseguró que sí se hizo trizas la paz. Por lo tanto, en el escenario del Congreso planteó que presentará una serie de proyectos que permitan la implementación del acuerdo. Vamos a presentar aquí un paquete de normas de cambio de leyes que agilicen la ejecución del acuerdo de paz con la FARC. Traeremos artículos de la reforma agraria, traeremos la transformación de la Agencia Nacional de Tierras si es de ley, y si es de decreto, pues lo decretaré yo mismo. Traeremos las posibilidades de aumentar la inversión forzosa para la agricultura en Colombia, para la vivienda y para la industria de exportación y la industria de la economía popular. Después de dejar instalada la legislatura, el turno fue para los congresistas de la oposición, entre ellos Miguel Uribe, Daniel Carvalho y el más recordado, el discurso del senador de Cambio Radical, David Luna. Presidente, con el mayor respeto, con dolor y mirándolo a los ojos, debo decirle el sentir de millones de colombianos. En sus manos el país está retrocediendo. Y lo digo con dolor porque usted fue una promesa de cambio. Y yo creo genuinamente que usted tenía la esperanza de hacerlo, pero lamentablemente no ha podido. Y no ha podido y el tiempo se le está acabando. Gobernar no es solamente tener el poder de la oratoria, que usted lo tiene, lo acaba de demostrar. Gobernar no es solamente dar discursos. Gobernar es fundamentalmente cumplir la palabra. Y hace un año, usted en ese podio nos invitó a un acuerdo nacional.
y yo desde este podio le dije que estábamos listos y preparados para aceptar sus invitaciones. Esas invitaciones quedaron en el aire, quedaron en palabras. Después del protocolo llegó el momento de que el Senado y la Cámara eligieran a sus presidentes. En el Senado, como era de esperarse, fue elegido casi por unanimidad el senador conservador Efraín Cepeda. Sin embargo, en la Cámara, donde el escenario estaba en disputa, el ganador fue Jaime Raúl Salamanca, con 114 votos, mientras que Catherine Miranda logró 69. Salamanca, mucho más cercano al gobierno, ha dicho que ejercerá una labor con independencia, pero que es el momento de empezar a ceder. Empecemos por una mirada de cada uno de ustedes a lo que ha ocurrido el sábado, cómo analizan la jornada, qué develó el tono y el discurso del presidente, qué viene con el inicio de esta nueva legislatura. Mónica. Bueno, hola Diana, yo creo que realmente el presidente tuvo un tono que es muy estratégico. Logra desde la primera frase hacer una disculpa pública por los escándalos de corrupción y luego pues suena más articulado que en discursos anteriores y promete una serie de reformas y hace alguna serie de promesas que son interesantes, por supuesto, en el discurso, pero mi sensación es que después de ayer en el Congreso de la República hay mucho escepticismo sobre los discursos y eso se notó en el tono de todos los discursos posteriores de oposición. Los escucho, Mauricio. Diana, para mí el discurso del presidente no fue un buen discurso porque a pesar de que empieza bien, como dice Mónica, pidiendo perdón por ese escándalo tan grave de corrupción, insiste en que el gobierno es eficiente y eso es contraevidente. La inseguridad en el país está en su peor momento, la corrupción está desatada, la economía tiene problemas serios, el déficit fiscal, la inflación, el desempleo, la inversión que determinará el futuro crecimiento económico. Todos los indicadores están en amarillo o en rojo. Es cierto que hubo una reducción de pobreza y hay que abonar ese progreso, pero esa reducción de pobreza está basada en subsidios y en transferencias y en gasto público y no en una fuente sana como es la generación de empleo, como es el crecimiento económico. Entonces yo creo que es un presidente negacionista y es un presidente que cree que a punta de reformas se van a resolver los problemas y lo que falta en el país es ejecución, es gobernar bien, es hacer que lo que tenemos en funcionamiento opere y produzca resultados reales. Como lo dijo unos días anteriores el presidente, y en eso le reconozco la honestidad, dijo que el gobierno era mucho tilín tilín y pocas paletas, y estoy de acuerdo. Sobra el tilín tilín, mucho anuncio, mucha reforma, mucha intención, pero los resultados tangibles, concretos, duros, las paletas, muy escasas y muy frágiles. José Daniel, ¿cómo medir el concepto de eficiencia cuando se ven, digamos, cifras positivas en reducción de pobreza y las otras negativas que ya conocemos en seguridad, productividad y economía? Yo creo que así como fue un acierto pedir perdón, porque cuando usted pide perdón desarma, y lo señalaba Mónica ahora, y así pida perdón, que empiece por allá, le contestó Diana, como por una especie de caso aislado de Olmedo que se salió de la línea y no lo que acá se está discutiendo, y es si se trató más bien de una estrategia de gobierno para cooptar congresistas. Yo creo que así como acertó en eso, se equivoca profundamente cuando dice que este gobierno es eficiente, porque creo que una sensación que existe incluso entre las filas del gobierno es que su mayor pecado es la dificultad a utilizar los recursos disponibles para maximizar resultados y para operativizar, para cumplir, para materializar. Creo que ese es un papayazo innecesario que nos tiene hoy en una discusión que es absolutamente inconveniente para el gobierno, y es la que plantea Mauricio, de si es un gobierno eficiente o no, cuando todos los indicadores de ejecución, de recaudo, lo que pasó con los Juegos Panamericanos resulta siendo mucho más
más que evidente en términos de en general ineficiencia del gobierno, reconociendo que hay unas cifras, y veo que el presidente le está apostando su legado al tema de reducción de la pobreza, y al menos las cifras que presentó el sábado en ese campo en particular son cifras que son elocuentes, y creo que, digamos, hay sin duda hay un desacierto, porque el atributo que los colombianos, incluso los más petristas, le adjudican al presidente no es el atributo de la eficiencia. Yo donde sí creo que hay que prestar atención y hay que ver un poco qué pasa, porque si al menos a mí sí me causó curiosidad, es que este es un tono más concertador y un tono más conciliador que el que se venía viendo. Este es un tono, yo quedé con la sensación que tal vez uno de los mayores ganadores con el discurso del presidente fue el nuevo ministro Cristo, porque creo que le va a facilitar su trabajo en el Congreso. Ahora, ya conocemos al presidente, seguramente la intervención de mañana o de pasado mañana no necesariamente va a mantener ese talante o ese tono, pero el hecho de que no haya hablado de la Asamblea Constituyente más allá, o no lo haya dado un punto central, o el hecho de que haya llamado un pacto político con las fuerzas del Congreso, que nuevamente se haya quedado a oír a la oposición, pues eso de alguna manera marca un nuevo tono. Por supuesto, creo que la moderación en el tono no significa moderación en los contenidos. Seguramente es un presidente que a la hora de la discusión de las reformas y de los enfoques de política pública seguirá con abordajes más radicales que los que estamos acostumbrados, pero a mí sí me llamó la atención que hay como una intención de volver un poco al tono del inicio del gobierno y no al tono más radical, más confrontacional que venía agarrando de un año largo para acá. Carlos Alberto Patiño, usted sí escuchó a un Petro que le baja las revoluciones a sus discursos, se escucha más conciliador, pero tengo además una pregunta adicional. ¿Esa pedida de perdón fue una pedida suficiente cuando el presidente no hace ningún tipo de referencia a lo que ocurrió en términos del Congreso y de los ministros que estarían involucrados o que han sido denunciados por haber utilizado las platas de la Unidad Nacional de Protección, de la Unidad Nacional del Riesgo? A ver, Diana, yo creo que hay muchas cosas aquí que se han apuntado. Sí, el presidente en efecto tuvo un discurso que cambió el tono, que intentó cambiar el tono, que intentó ser conciliador. Creo que además fue algo bastante sorpresivo si uno venía haciendo el seguimiento de una serie de columnas de prensa, columnas de opinión, artículos de análisis en el último mes, donde había una serie de alertas muy importantes sobre el 18, 19 y 20 de julio. Incluso, si ustedes recuerdan, en diversos medios de diversas tendencias políticas estaba la discusión de si habría o no el riesgo de que hubiese una instalación o no del Congreso de la República. Recuerden que además llegamos al discurso de instalación del Congreso, además de un momento muy tenso en el desfile militar del 20 de julio, en una situación simbólica también muy importante de la forma en la que el presidente se presenta, y además llega tarde, y además un malestar no solamente en los militares, sino incluso en los asistentes, que además abuchean al presidente en un momento determinado, y el presidente presenta este discurso. Y además yo que quiero ser puntual en esto, las disculpas del presidente, que además a mí desde una perspectiva de opinión pública no me parecen suficientes para, digamos, demostrar obviamente una especie de acto de contrición, como se diría en la más canónica tradición cristiana, muestra un hecho muy importante, y es que este es quizás el primer escándalo político que el gobierno encajona de fondo. Esta es la primera vez que vemos que algún escándalo que golpea a la opinión pública y que golpea al gobierno, en realidad el gobierno lo asume, y lo asumió desde principios de la semana. Desde que se filtraron las declaraciones de Olmedo López en la Corte Suprema de Justicia, esto ha tenido un efecto realmente contundente en la acción política de los diversos ministerios, específicamente de Juan Fernando Cristo, específicamente de el ministro Bonilla, y otros ministerios que empiezan a tener un papel muy importante, y pasa a segundo plano lo que pudiera pasar, digamos, en otra serie de condiciones distintas, y de ahí saltamos a la instalación del discurso del Congreso. En ese sentido, creo que la petición de disculpas es un acto, en principio, para ganarse la opinión pública, pero no es ni suficiente ni profundo. No logra provocar una reacción en la opinión pública que diga, sí, el gobierno lo está sintiendo. Y entre otras, por el contrario, quedan muchas dudas de hasta dónde llega o no llega la responsabilidad del presidente. Y esto, recordemos, en el medio de una citación, la declaración del presidente frente a este escándalo de la citación. Luego, hay una serie de elementos más allá del discurso
yo quiero destacar dos que son muy importantes. Uno, el presidente presentó como logros problemas que son muy graves, como por ejemplo el de la seguridad, que es absolutamente complejo, el del discurso de la reducción de la pobreza, que tiene muchos matices económicos de diversos caracteres en esa perspectiva, pero luego hay un tema que es de fondo muy importante, y es que si bien el presidente no habló de la constituyente ni del poder constituyente, de lo que veníamos hablando profusamente en los últimos 6 meses, sí planteó una vía rápida para planteamiento de leyes. Y en ese contexto, obviamente, lo que termina planteando es de nuevo poniendo al Congreso contra la pared de si es una voluntad o no del Congreso plantear leyes, digamos, por vía rápida. En este asunto, el tono es conciliador, pero el fondo es de confrontación. Y esto lo deja en claro algo que tú decías ahora, Diana, y es la no elección de Catherine Miranda como presidente de la Cámara de Representantes por el representante Salamanca, que hemos visto que ha tenido una reacción además dentro del Partido de los Verdes, que todo parece ser va camino a una decisión del partido mismo. De forma tal, creo que hubo una especie de tranquilidad de cara a lo que habíamos visto en los medios de opinión y en los analistas del último mes frente al gobierno como tal y frente a lo que esperan el 20 de julio, y en ese contexto pues obviamente entramos a una nueva semana de debate, quizás con más tranquilidad, pero estamos obviamente en el mismo tono. Mónica, desde la comunicación política y antes de entrar a los temas de Fast Track, ese perdón insuficiente, o usted lo sintió un buen arranque, como ya dijo. Lo que pasa es que yo creo que todo en este caso es súper estratégico. Yo creo que el contraste de estar Petro 1 hora hablando de la pobreza en su narración discursiva, que además era tranquila, pedagógica, ¿no? Obviamente con sus pullas, como dice Carlos Alberto, explicando qué es el fast track de una forma que no es, engañosísima, ¿no? Luego llega Miguel Uribe, pues en un discurso bastante agresivo. Entonces, yo lo que quiero mostrar es, a mí me parece insuficiente, me parece absolutamente cínico de parte del gobierno esa manifestación, ¿no? Hablando de los casos aislados, ¿no? De casi la victimización del gobierno por querer hacer las cosas bien, pero al final, pues eso no significa nada, porque pues ya hemos leído todos los mensajes que hemos leído antes y luego vamos a leer los mensajes de después, que es el verdadero, digamos, carácter que tiene el presidente de la República. Entonces, en términos de la comunicación política, es inteligente porque pues este discurso lo estaba esperando mucha gente, porque tiene un cubrimiento importante y porque la gente escucha esto, se tranquiliza, deja de ver noticias y luego vuelve el siguiente escándalo. Pero creo que lo que estaba haciendo era, ¿no?, apaciguar los ánimos en un momento en que tiene las cámaras prendidas. Sin embargo, no llegó a la ceremonia con las Fuerzas Armadas, mostró desdén y no estaba, ¿no?, con su pareja. O sea, hay muchas señales ahí que también son raras y que la gente también puede leer entre líneas, y creo que bueno, que el balance es muy, digamos, tibio en ese sentido. Me gustaría, antes de pasar a analizar los discursos de la oposición, que también tienen que decirnos mucho sobre qué está pasando y qué podemos esperar, sobre el fast track, Mauricio, ante lo dicho por el presidente y la claridad que le hace a NAME sobre el mecanismo, ¿es un hecho que el presidente va a presentar esos proyectos a través de esa vía para poder acelerar la implementación del acuerdo? Hoy se decía que había quedado de alguna manera enterrada, pero sí después de lo que escucharon, ¿podría uno decir que no va a usar el mecanismo? Personalmente creo que sí va a usar el mecanismo, desafortunadamente. No soy un experto como Carlos Alberto y como Mónica en los intríngulis de ese mecanismo, pero sí es claro, es evidente que es un mecanismo que le resta poder al legislativo, que le da mucho más poder al ejecutivo, que no se surten los debates con la profundidad que deberían hacerse, que le da poder de veto al gobierno, al ejecutivo,
y me parece que como toda vía rápida, pues tiene riesgos e inconvenientes. Yo prefiero el funcionamiento normal de las instituciones, salvo casos muy excepcionales que no creo que sean los de este momento. Yo creo que es simplemente una manera de ganar tiempo a través del camino más fácil, que es el de una agenda ejecutiva que controle el presidente más directamente. Pero creo que es menos democrático, creo que es menos profundo y creo que es más arriesgado. Vamos a ver qué sucede, cuál va a ser la reacción del Congreso, de la oposición en la práctica, y ojalá que no funcione ese mecanismo. No me gusta la gerencia por excepción en lo público ni en lo privado, y me gusta seguir el conducto regular de las cosas y la fortaleza de las instituciones y respetar la independencia de los poderes. Y un comentario final sobre el tema del tono. Yo creo que el presidente hizo un esfuerzo por presentar un tono conciliador, pero estoy de acuerdo con Carlos Alberto y con Mónica en que fue más de forma que de fondo. Yo estaría prácticamente listo a apostar que esa serenidad aparente no le va a durar más de 48, 72 horas y muy pronto veremos trinos en el clásico estilo del presidente agresivo contra la prensa, contra la oposición, contra los críticos, contra los escépticos, etcétera, etcétera. Entonces creo que esta vez Cristo no va a poder hacer un milagro. Esta vez el ministro Cristo no va a lograr moderar al presidente, y si lo hace, pues merecería un premio Nobel, porque controlar al presidente es misión imposible, a no ser que le quiten que le apaguen el Twitter, la cuenta X. Pero bueno, esperemos que ojalá se mantenga ese tono José Daniel, pide la que palabra. se hagan las cosas por el conducto regular. José Daniel. Y Diana, no, sobre el punto del fast track, digamos, a mí me parece, yo tengo la sensación que esto al menos a hoy lo que están es echando un globo. Acá hubo un fast track absolutamente delimitado en el tiempo y delimitado temáticamente, que lo produce una reforma constitucional, correcto, que es la 01 de 2016, que permitía que hubiera un trámite especial solamente para las normas relacionadas con el acuerdo de paz y solamente por un periodo de 6 meses, prorrogable por 6 meses más, periodo que se venció, digamos, hace casi una década. Uno no puede agarrar esa reforma constitucional y traerla a tiempo futuro. Entonces, si quisieran crear un nuevo fast track a son de la agenda del gobierno, o a son de la lucha contra la pobreza, o a son de este relanzamiento del interés del gobierno por la implementación del Acuerdo de La Habana, pues lo que habría que hacer primero es una nueva reforma constitucional. Las reformas constitucionales necesitan 8 debates, se demoran 1 año, las demandan mucho y la Corte Constitucional tiende a meterles mano. O sea que eso nos mandaría a que esa reforma solamente podría entrar en vigencia dentro de 1 año. Cuando se acabe el gobierno. 2025, pues cuando ya no le quede mucho. Las cosas, y cuando los congresistas están en campaña y no tramitando reformas. Así que creo que tiene más de especulación que de fondo, digamos, esa propuesta de fast track para las reformas. Carlos Alberto, además, ¿qué le... Mónica, sí. Perdón, además la Corte, de hecho, planteó en la época donde el fast track funcionaba, que el Congreso tiene todo el derecho de reformar, enmendar y discutir los proyectos que se presenten, que son de iniciativa del Ejecutivo después de un acto legislativo. Entonces lo que quiero decir es que todo lo que él está diciendo falta a la realidad y es contrario a la Constitución. Entonces por eso decía que no es un proceso, él puede lanzar un mensaje de urgencia a los proyectos y congelar la agenda legislativa. Ese es el único poder que tiene en este momento para poder controlar la agenda. De resto no tiene ningún poder. ¿Qué les revela el discurso de la oposición? ¿Qué encontraron en las palabras y esos discursos de los diferentes partidos? ¿Hay madera para pelear la oposición en el 2026, para poder generar unos contrapesos reales en el Congreso? El que más se ha destacado es el de David Luna, tanto por contenido como por talante. ¿Qué otros resaltarían y por qué razones? Carlos Alberto.
Yo creo que sí, en efecto, quizás el discurso de David Luna es el que tiene mayor impacto, porque además hay que decir que también tiene mucho que ver con la trayectoria personal de David Luna, a quien no conozco personalmente, pero creo que si uno lo ha seguido en la vida pública que ha tenido, David Luna pareciera estarse preparando para una intervención en la vida pública mucho más fuerte, de mayor contenido. Quizás creo que es el momento más importante, de mayor proyección y de mayor capacidad de plantear temas de fondo mucho más estructurales. Creo que el de Miguel Uribe también es un discurso muy importante, pero yo quisiera resaltar el de David Luna, porque además logra plantearle al presidente cuestionamientos sin irse de frente como si fuese un enemigo, sino en el marco republicano logra plantearle un debate político de mayor sustancia. En esa medida creo que David Luna logra plantear una serie de efectos de fondo muy importantes, pero el de Miguel Uribe también. Y creo que los discursos de oposición le lograron resaltar al gobierno por lo menos 3 o 4 puntos en general muy importantes. Primero, que en realidad es un gobierno bastante ineficiente. Segundo, que es un gobierno que ha tenido problemas serios frente a sus principales compromisos, como el de la paz, por ejemplo, en la política de la paz total, o frente al problema del control territorial, o frente al problema de la crisis económica, porque la verdad es que estamos frente a una situación económica muy compleja donde el gobierno pareciera haber perdido las dinámicas del debate político de fondo. Tercero, el problema de cuáles son las vías de la discusión política y las vías de la acción legislativa, que es quizás uno de los asuntos más de fondo y más serios que empiezan a dar, digamos, crisis frente al asunto de la conservación de la estructura institucional y los mecanismos de gobierno como tal. Y en ese sentido, obviamente, pues el problema de la corrupción juega un papel supremamente importante, con una serie de expertos ya propiamente en el área de corrupción que empiezan a marcar unas señales comparativas de este gobierno, no solo con los anteriores 3 o 4, sino incluso con las décadas anteriores. Y esto obviamente abre un llamado de atención realmente muy importante de carácter estructural sobre cuáles son las opciones que el gobierno Petro tiene para orientarse hacia los últimos 2 años de su mandato. A mí personalmente, a mí me parece, perdón, a mí me parece que fue muy interesante el discurso de David y que tiene una proyección más nacional, pero obviamente el discurso de Polo Polo, de Marilén, de Daniel Carvalho también fueron importantes, fueron duros, tienen un tono de desilusión muy, muy importante, que a mí el de Marilén y el de Daniel Carvalho me parecieron contundentes en ese tono de desilusión, y resalto lo que dijo el representante Carvalho sobre cómo lo que está haciendo el gobierno Petro le hace mucho daño a las ideas alternativas y al futuro de esas ideas alternativas en el país. Y sinceramente creo que, digamos, hay un discurso como el de Miguel que no estaba dedicado a toda la nación, sino a su audiencia. Lo mismo que el discurso de Polo Polo, porque si bien la gente no está hablando de ellos en los medios, la viralización de esos discursos fue muy importante en las redes sociales, precisamente por esas pullas personales y por la llamada de atención al carácter del presidente, que pues no es usual, pero que tiene, digamos, ese efecto importante de distribuirse en las redes y en el espacio. Mauricio. Diana, a mí personalmente me sorprendió para bien el de Daniel Carvalho, coincido con Mónica, porque me pareció muy sincero y muy espontáneo el de reconocimiento de la frustración, de la pérdida de la esperanza, de la decepción profunda que tienen del gobierno del cambio, y me pareció muy espontánea esa manifestación, y creo que representa a mucha gente que votó por Petro con la ilusión del cambio y que hoy en día se enfrenta a una realidad muy, muy distinta, incluso a un retroceso, como bien lo anotó David Luna. Me gusta mucho el énfasis que hizo David Luna en los hechos, porque yo creo que finalmente el arte de liderar, el arte de gobernar es hacer transformaciones reales, no tener bonitos discursos, ni buenas intenciones, ni un estilo progresista, sino
cambiar, transformar la realidad. Y ese énfasis de David me pareció acertado. El que menos me gustó, para ser franco, bueno, pues el de Polo Polo estaba fuera de concurso porque es simplemente un discurso demasiado básico, primario, ofensivo, sin ningún argumento, sin ningún sustento. Y de Miguel Uribe, a quien yo considero una persona inteligente y preparada de la derecha, con quien tengo discrepancias, la verdad no me gusta el tono agresivo, ofensivo, y creo que no le suma nada. Tal vez con sus propios hinchas del uribismo le gana más apoyo, pero si se trata de ampliar su base de apoyo, pues debería tener un discurso más propositivo y menos ofensivo. Pero fue bueno que se hubiese manifestado distintas voces, porque finalmente ahí está representada Colombia, ¿no? Y de eso se trata la democracia, y para eso está el Congreso. José Daniel. No, Diana, yo creo que las democracias ganan cuando hay una oposición diversa y una oposición compleja. Uno a veces en la discusión pública habla de la oposición como una sola cosa, y lo que el 20 de julio nos muestra es que acá hay distintas formas de oposición. Una oposición desencantada desde el movimiento alternativo, lo decía Mónica, que es lo que encarna Carvalho, además en un estilo y una forma, digamos, que es disruptiva en la forma de hacer política. Una moderada, institucional, liberal, de hecho pro acuerdo de paz, pero oposición dura, que representa a David Luna, y una oposición de derecha, centro democrático, apelando a los símbolos del presidente, que también contrasta esas otras dos formas, que es la que en particular expresó Miguel Uribe. Entonces yo sí creo que eso de alguna manera enriquece la democracia, que tengamos oposición desde distintos enfoques, un poco lo mismo que enfrentaba en su momento el presidente Santos y Óscar Ocampo, la izquierda, y tenía la oposición del centro democrático. Creo que eso es positivo para la democracia. Sí. ¿Usted quería hablar de Óscar Campo, Mónica? No, que me pareció que el representante de Cambio Radical menciona las circunstancias de seguridad, y quería hacer énfasis en eso. Si bien yo creo que el presidente sorprendió un poco a la audiencia en su discurso sobre la pobreza, y todo el mundo, ok, este es el legado del presidente, cuando de pronto todos los discursos, incluyendo los más primarios, Mauricio, que un discurso, digamos, de 2 minutos, pues no le veo, es difícil llegar a profundidad, pero todas las cifras que dio el representante Polo Polo tienen que ver con seguridad. El representante Ocampo habló del Cauca y habló de las circunstancias de la paz, y me parece que eso es muy importante. Marilén Castillo también habló de la necesidad de pensar en el empleo, en el crecimiento económico, pero aquí yo creo que las voces, como decía José Daniel, diversas, son importantes, y digamos, el tiempo es muy corto. Yo sí creo que ahí hubo, para mí, por lo menos, una necesidad de escuchar más a la oposición y discursos un poquito más elaborados, porque claro, si uno tiene un discurso de 2 minutos en donde lo que estaba pasando en la plenaria era gravísimo, ¿sí? Nadie estaba escuchando a nadie, ellos cogen ese micrófono y se ponen a gritar, la verdad. Creo que bueno, que el presidente se haya quedado está bien, pero de todos modos quería resaltar la labor de los representantes también en ese trabajo. Sí. José Daniel, antes de pasar con todos al escenario internacional de los Estados Unidos, pues mañana está convocado un paro de taxistas en 8 ciudades del país. Uno de los temas precisamente es seguridad, pero el otro tiene que ver con plataformas digitales. ¿En qué momento estamos? ¿Estamos en el mismo momento? O sea, ¿seguimos hablando de una no regulación de esas plataformas? ¿Cuál es el momento y cuál es el reclamo? Pues Diana, yo obviamente acá hablo con interés de parte, porque presido el gremio que representa a las plataformas de movilidad. Por eso le preguntaba, sí señor. Pero básicamente esto es como un bucle del espacio-tiempo. Para los que han visto Avengers, es volver a ver el mismo episodio, la misma situación una y otra vez. Simplemente cambian los protagonistas, cambia la fecha. Pero acá básicamente lo que hay es un grupo organizado de taxistas que legítimamente se opone a la operación de las plataformas. Unas mayorías de taxistas que operan a través de las plataformas, más de 230.000 cuentas
trabajan a través de Uber, de Didi, de Cabify, de InDrive, entre otros. Una ciudadanía que apoya la diversidad en la forma de moverse por las ciudades, y unos gobiernos, uno tras otro, que en todos los casos se mueren del susto de regular el tema, y es la ausencia de regulación la que termina generando estos conflictos. Hay nueva ministra, que es una ministra que conoce el sector, que conoce el tema. Ojalá, digamos, con ella se puedan abrir caminos de diálogo que hasta la fecha de hoy, digamos, con ningún gobierno, acá pasando desde el presidente Petro al presidente Duque, que en su momento bloqueó a Uber a través de la SIC, o por el presidente Santos, pues digamos, Uber lleva 10 años en Colombia, y lo que tenemos son estos hechos reiterados en donde es la falta de liderazgo regulatorio por parte del gobierno los que nos... ¿Esa regulación podría darse en qué escenario? No, pues el escenario ideal para esto es el Congreso. Ha habido congresistas que lo han intentado, recuerdo a Mauricio Toro el periodo pasado, pero es que este tema es tan complejo en términos de los intereses que enfrenta, que es muy difícil que salga adelante sin un gobierno que gaste capital político para poder liderar un proyecto de ley de esta envergadura. En Bogotá es absolutamente natural hablar de plataformas, hay muchas ciudades intermedias muy importantes para algunos congresistas en donde todavía los taxis tienen un monopolio y en donde la eventual regulación es vista con terror. Así que en medio de esa diversidad, esa confrontación de intereses, los taxistas unos trabajan con plataformas, otros se oponen, depende un poco también de qué tantos taxis tienen o si los alquilan diariamente. Pues en medio de esa diversidad y esa confrontación de intereses, sí, yo tiendo a creer que el Congreso, con el liderazgo gubernamental es el escenario ideal para esta discusión. ¿Hay algún referente internacional donde se haya logrado una regulación acertada? Sí, hay buenos ejemplos, por ejemplo en el Estado de México, que las regulaciones las hacen por estado. También hay ejemplos de regulación en Panamá, en República Dominicana, en Brasil, Perú, en un proceso complejo porque el Congreso piensa una cosa y sacó un proyecto y el gobierno lo objetó, pero el Congreso sacó un texto muy interesante. ¿Perú, México? Perú, México, Panamá, República Dominicana, entiendo que Brasil también. Entonces, en general, si uno va como coloreando el mapa de América Latina, Colombia lentamente se va quedando solo como el país en donde no se regulan este tipo de servicios. Pero entonces, ¿no crees que debería ser mejor dejarle eso a las ciudades? Digamos, en la medida en que son las ciudades las que están sufriendo, o sea, no es todo el país, hay algunas ciudades, podríamos, ¿no?, descentralizar ese poder, ¿no? Eso lo he venido diciendo, por ejemplo, Juan Daniel Oviedo. Puede haber un camino legal a través del Estatuto de Ciudades Capitales o de la Ley de Región Metropolitana, y ahí también hay una posibilidad, no se ha transitado todavía y pues depende un poco de la conversación gobierno-ente territorial, pero creo que al menos no se equivocarían las entidades territoriales, al menos las grandes ciudades, en intentar resolver este problema. Muy bien, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. ¡Hey, usted! Sí, usted, señor. ¿Ya se realizó las pruebas de detección del cáncer de próstata? Recuerde que si es mayor de 50 años, tiene que acudir al médico periódicamente y revisar su próstata. Con tan solo 2 exámenes rápidos, eficaces y sin dolor, el tacto rectal y el antígeno prostático, usted puede salvar su vida. Porque cuidar nuestra salud también es un asunto de hombres. Infórmese en www.ligacancercolombia.org, una campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Los deportes en Caracol Radio. Continúa la segunda jornada de la Liga Betplay. Di Mayor ha ganado el Deportivo Cali 1-0 Alianza Valledupar con un gol al minuto 28 del goleador Freddy Montero. Suma su primera victoria Hernán Torres al mando del equipo azucarero. Nos conectamos ya con el fenómeno del fútbol de Caracol Radio porque están jugando en el Hernán Ramírez Villegas Pereira contra Medellín. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en todas partes. Oyentes de Caracol en Colombia, a esta altura del partido, 20 minutos del primer tiempo en el Hernán Ramírez Villegas de la ciudad de Pereira. En el complemento de esta jornada de lunes, está ganando el Deportivo Independiente Medellín 1-0 al Deportivo Pereira. A los 15 minutos de juego, Mender García anotó el único gol del partido, fruto de un Deportivo Independiente Medellín que vino a proponer al máximo escenario deportivo de los pereiranos. Es mucho más que el Deportivo Pereira y este Medellín está parcialmente consiguiendo su primera victoria en el campeonato. El Pereira intenta reaccionar
pero no aparece su máxima figura, el jugador Carlos Darón Quintero, que tampoco conecta con Fernando Uribe, que reaparece en el fútbol colombiano y en Deportivo Pereira después de 15 años. 1-0 gana el Deportivo Independiente Medellín al Deportivo Pereira. Estaremos pendientes de este compromiso. La jornada número 2 del fútbol colombiano cierra mañana 3 partidos. A las 4 de la tarde, Patriotas Fortaleza, a las 6:10 Equidad Jaguares y a las 8:20 Deportes Tolima contra el Deportivo Pasto. Ahora nos ocupamos de los Juegos Olímpicos y del ciclismo Fernando Calle, porque el campeón del Tour de Francia no estará en París 2024. Tadej Pogačar renunció a representar a Eslovenia en el ciclismo de los Juegos Olímpicos de París. Todo por el malestar con la federación al descartar a su pareja Urška Zigar, vigente campeona nacional de la selección femenina que estará en la cita olímpica. La ausencia de Zigar no le gustó a Pogačar, quien esta temporada consiguió el doblete Giro Tour con lujosa exhibición. Poggi estaba inscrito para la contrarreloj individual del 27 de julio y la prueba en línea del 3 de agosto. Modalidad donde fue bronce en Tokio 2021. El triple vencedor del Tour apuntó su desgaste tras 52 días de alta competencia en lo que va del año. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Por ti moveré. En Servientrega evolucionamos para hacer entregas en otras dimensiones. Servientrega, mundo de soluciones. Escuchas Hora 20. Estamos hoy en Hora 20 con Mauricio Rodríguez, Carlos Alberto Patiño, estamos con Mónica Pachón y José Daniel López. Estamos hablando de presidencias, de un discurso, de una instalación de la legislatura, y nos vamos ahora al otro escenario presidencial, pero en Estados Unidos. Faltando 107 días para la jornada electoral, la contienda en ese país dio un giro que cambia obviamente el rumbo de la campaña. El presidente Joe Biden, quien ha estado afectado por problemas de salud y le han llovido críticas por sus constantes impases en público, como ocurrió en el debate presidencial del pasado 27 de junio, pues toma la decisión de apartarse de la candidatura a menos de un mes de recibir la nominación del partido en Chicago. Eligible for what I've been able to do with the COVID, with making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the COVID, with dealing with everything we have to do with que se celebró en Atlanta y en el que Biden sale derrotado por sus equivocaciones. Empezaron las presiones desde algunos sectores del Partido Demócrata, obviamente, para que Biden se retirara de la candidatura, específicamente, y la más importante, la de Barack Obama. Las donaciones se estaban congelando y las encuestas demostraban que la diferencia entre Biden y Trump se alejaban claramente en beneficio del candidato republicano, que después del atentado hace 10 días en Pensilvania, pues ha reforzado su discurso de ataques y además de haberse fortalecido en medio de la campaña. If you want to really see something that's said, take a look at what happened. Los dos hechos más importantes de la campaña en los últimos 15 días. La campaña, que ha sido atípica por el atentado que acabamos de escuchar a un candidato, y la renuncia del presidente en ejercicio a la reelección, a esta campaña llegaría la actual vicepresidenta Kamala Harris como la candidata demócrata. Y a menos de un mes de celebrarse esa convención demócrata que unge al candidato, se manejan varias hipótesis. Algunos insisten en unas mini primarias y otros consideran que ya los delegados que Biden ha ganado en las primarias se le trasladan a Harris. Por ahora, casi todas las figuras sólidas del partido han dado respaldo a Kamala Harris, como es el caso de la expresidenta de la Cámara y líder demócrata Nancy Pelosi, o el apoyo del expresidente Bill Clinton. Estas fueron las primeras declaraciones de Kamala Harris después de conocerse la decisión de Joe Biden. Elogió al presidente y habló de su legado. Joe Biden's legacy of accomplishment over the past 3 years is unmatched in modern history. In one term, he has already, yes, you may clap.
En varias oportunidades ha hablado ya Kamala Harris en el día de hoy. ¿Qué implica para las elecciones norteamericanas la renuncia de Joe Biden a la reelección y la posible llegada de Kamala Harris, virtual candidata según lo que ha pasado hasta el momento? ¿Qué va a marcar desde hoy hasta la celebración de la convención? Empieza la campaña de cero. Carlos Alberto, arranco con usted. El micrófono. Diana, sí, hay, digamos, aquí varios elementos que son muy importantes. Realmente Biden ya estaba en una situación muy difícil de mantener la campaña, había tenido una presentación muy compleja en el debate con Donald Trump, se había equivocado en la conferencia de prensa de la OTAN en Washington, confundiendo además nada más y nada menos que a Volodymyr Zelensky con Vladimir Putin, había confundido a Kamala Harris con Donald Trump, y además había tenido una serie de tropiezos muy complicados. Ahora, yo quiero subrayar más allá, digamos, de los problemas de Biden, etcétera, que además ha hecho un gobierno realmente muy importante y que ha logrado posicionar la economía en un momento realmente muy importante en los Estados Unidos. Hay que decir que esta renuncia de Biden y la nominación de facto, porque todavía falta el evento de nominación en el Partido Demócrata de Kamala Harris, se ha robado la agenda política y se ha robado la atención de la opinión pública con respecto a lo que había pasado en el Partido Republicano desde el atentado de Donald Trump y esa nominación, digamos, de baño de multitudes, como dijeron muchos medios de comunicación en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, de Donald Trump al ser nominado y al haber escogido a J.D. Vance y esta gran, digamos, presentación apoteósica de J.D. Vance en los medios, además con su libro y su película de Hellbilly Elegy y todo lo que está alrededor de este asunto. En esa perspectiva, la presentación de Kamala Harris hoy ha sido muy importante y hay que recordar que Kamala Harris no es necesariamente lo que podríamos llamar una política con carisma. Ella no es exactamente una persona, digamos, de carisma muy importante. Es más lo que uno podría esperar como una especie de tecnócrata, de funcionaria política muy, digamos, especializada. Pero hoy, el día de hoy, ha logrado hacer una presentación realmente muy importante, ha hecho por lo menos 5 discursos, uno de ellos al finalizar el día, en el que además ha atacado a Donald Trump realmente con una discusión muy brillante, muy importante, pero además logra recabar el apoyo de Nancy Pelosi, logra además que de alguna manera... además ayer estaba hablando de mini primarias y ya hoy le entrega el apoyo a Kamala Harris. Exactamente, prácticamente como si nada de este asunto. Iba a decir allí que además Michelle Obama juega un papel muy importante, una especie de silencio prudente, igual que Barack Obama, entre el respeto a Biden, pero un apoyo de facto a Kamala Harris. Para mí personalmente es muy emocionante ver a una mujer como Kamala Harris con lo que representa, con la fuerza que tiene, con la posibilidad que podría representar frente a una pareja como la de Trump y Vance, y adicionalmente con la posibilidad, y esto es realmente muy interesante, de que su candidato a la vicepresidencia sea un hombre blanco, posiblemente un gobernador de algún estado demócrata, y en ese sentido estamos frente al inicio de una campaña presidencial prácticamente sin precedentes a lo largo del siglo, realmente llena de emociones, porque además el tiempo que tiene Kamala Harris para movilizar el electorado es muy estrecho, y déjenme anotar, qué pena, me emocioné. Déjenme anotar dos datos adicionales que son muy importantes. En menos de 4 horas, el Partido Demócrata ha recaudado $55 millones. Pero en menos de 24 horas, la oficina central que mueve la campaña de Biden-Harris y además otra serie de oficinas del Partido Demócrata han recibido más de 40,000 llamadas de ciudadanos común y corriente manifestando el apoyo a Kamala Harris. De forma tal que si pensábamos que íbamos a ver una campaña perdida y ganada de antemano, no, por el contrario. Resultó sorprendiendo. Además, sí, porque además, Diana, es que otro puntico, qué pena, me estoy tomando aquí este asunto, pero es que hágale. Porque íbamos camino, recuerdo, estando muy sardino, estudiando en la Universidad de Antioquia, recuerdo un libro que me regaló uno de mis profesores bastante sovietólogos, por llamarlo de alguna manera, que era algo así, un librito que decía aquellos viejos enfermos que nos gobiernan, y parecía que en esta campaña de Estados Unidos habíamos entrado de lleno en la gerontocracia. La renuncia de Biden y la llegada de Kamala Harris es el rompimiento, la ruptura de la gerontocracia, y adicionalmente el argumento que Trump venía utilizando contra Biden, que era muy viejo, recuerden que son prácticamente a la misma edad, la actitud corporal y mental es distinta, pero son prácticamente de la misma edad. Ese mismo argumento que Trump utilizaba contra Biden, ahora hoy Kamala Harris ha empezado a utilizarlo contra Trump.
y esto es una inversión de los términos, una inversión del debate, y vamos a ver una campaña realmente muy emocionante por esta forma en que arranca. 59 años tiene Kamala Harris. ¿Qué pasa con las otras opciones de candidaturas? Me refiero a Josh Shapiro en Pensilvania, el gobernador, o al secretario de Transporte Pete Buttigieg, que son mencionados por el Washington Post, o a Gavin Newsom, el gobernador de California, o incluso a otra mujer, a Gretchen Whitmer de Michigan. Carlos Alberto. A ver, yo realmente creo que es que... ¿O usted solo tiene ojos para Kamala? Sí. No, realmente creo que ayer en la renuncia de Biden yo pensaba que iba a haber un debate mucho más abierto en el Partido Demócrata, que estos gobernadores iban a tener un papel mucho más fuerte, mucho más abierto, pero creo que esto se fue resolviendo en la tarde de ayer muy rápidamente, entre las 2 de la tarde y las 5, 6 de la tarde, 7 de la noche nuestra, y en la hora de Washington y en Delaware. Esto se fue resolviendo muy rápidamente porque además entre otras hay un asunto legal y corporativo muy importante, y es que la campaña Biden-Harris tiene ya una cantidad muy importante, más de $200 millones recaudados. Si fuera otro candidato, realmente es muy difícil hacer el cambio antes de un mes y medio, 2 meses, tanto jurídicamente como financieramente, pero adicionalmente es muy difícil que alguien que no tiene proyección nacional pueda construir una proyección nacional rápidamente, como solamente en este caso pareciera ser que la tiene Kamala Harris. Es decir, Kamala Harris no tiene ni carisma ni tiempo, pero tiene voluntad y ganas, y además quedó exactamente en el punto en el que podría ser una campaña muy importante, de forma tal que los otros gobernadores parecieran no estarle haciendo, ni Shapiro, que parecía la persona más, con posibilidades de competirle, no tiene, digamos, esa posibilidad el día de hoy. Y lo que pasó ayer en la noche y el transcurso del día de hoy, es que el apoyo de Nancy Pelosi, el apoyo de los Obama, el apoyo implícito de los Obama, el apoyo de Hillary Clinton y los Clinton, el reconocimiento de una serie de grandes millonarios demócratas, que además, y este es otro dato muy interesante, hay un grupo importante de millonarios, gente muy rica del Partido Demócrata, que hoy ha venido pronunciando, por ejemplo, el apoyo a Kamala Harris sobre el principio de la defensa del derecho al aborto, o el principio de la defensa del reconocimiento de los matrimonios del mismo sexo, o una serie de compromisos, por ejemplo, con la libertad de Ucrania o cosas parecidas. Y en ese contexto hoy pareciera ser que la agenda política se ha movido hacia Kamala Harris, de forma tal que nos encontramos casi, por eso decía ahora, una nominación de facto. Obviamente el Partido Demócrata muy posiblemente irá a hacer algo cuando, no recuerdo exactamente la fecha de agosto, pero va a haber una nominación que creo que es casi segura hacia Kamala Harris, de forma tal que... Pues nos vamos con Kamala. No es usted el único enamorado. Nicolás Llano, nuestro editor, dice que le encanta su sonrisa y que vale la pena soñar con una mujer como ella para la presidencia. Mauricio Rodríguez. Sí, yo me sumo a esos comentarios. A mí Kamala Harris me gusta mucho por su origen, madre de la India, padre jamaiquino, por sus estudios, una excelente... Su papel como fiscal, ¿no? Que fue fiscal de muy California, importante en California. Fiscal de California, senadora de California, y una vicepresidenta discreta, pero eficaz y fuerte y valiente a la hora de defender los derechos de las mujeres, de las minorías, contra el racismo, contra el machismo, contra el clasismo. Y ese talante progresista creo que es muy bueno para Estados Unidos, para Colombia y para el mundo. Y sobre todo, pues creo que le va a competir, y le va a competir muy bien a Trump. Yo personalmente creo que sería muy negativo para el mundo entero, para Estados Unidos y para nuestro país, que Trump llegara a la presidencia otra vez. Y Kamala es prácticamente todo lo contrario, representa todo lo contrario a lo que representa Trump. Entonces, sí, estoy muy contento porque creo que las posibilidades de ella de llegar a la presidencia son muy altas, y en las primeras encuestas ya aparece bastante bien, y no ha desatado todavía su energía, su conocimiento, su experiencia en campaña, y creo que va a ser una fuerza de la naturaleza. Yo creo que vamos a ver a una mujer liderando al país más poderoso del planeta, y creo que eso es una buena noticia para todos. José Daniel. Pues Diana, yo al igual que varios acá quisiera que ganara Kamala, pero soy escéptico, tiendo al pesimismo. Creo que el relato de Trump
tanto por el momento político estadounidense como por el paso gris de Kamala por la vicepresidencia, en donde su único tema prácticamente fue migración, que digamos que es un tema del que yo no creo que nadie pueda salir bien librado en Estados Unidos, y después del atentado, digamos, contra Trump, a mí sí me parecería supremamente raro que hubiera un resultado distinto a que Trump volviera a la Casa Blanca. Dicho lo anterior, sí creo que Biden hace lo correcto y que ante la renuncia de Biden a la candidatura, el Partido Demócrata hace algo que de pronto no lo va a conducir a la presidencia, pero al menos sí permite que haya campaña estos meses, porque claro, el gran problema es que las elecciones son el 5 de noviembre, o sea, estamos a 3 meses. 107 días. Sí, estamos a 3 meses largos, entonces, y el Partido Demócrata es complejo, es muy diverso, y abrir el espacio para una discusión o para un proceso de elección interna podía atomizar el partido y que se demorara muchísimo, digamos que tanto que el partido mismo no alcanzara a cerrar filas para la contienda presidencial. Creo que tener, digamos, candidata el otro día de la renuncia de Biden ayuda a que vuelvan a tener recaudo, que hay los indicadores que acá han señalado son muy positivos. Entiendo que además en la medida en la que ella era candidata de la campaña que lideraba Biden, eso facilita como administrativa o legalmente que pueda recibir más rápido los recursos que ya había recaudado la campaña de Biden. Tiene una oportunidad designando un vicepresidente, ojalá un gobernador, una figura política representativa de alguno de los swing states, que son los que, digamos, son unos pocos estados que al final deciden quién gana o no esta elección. Entonces sí creo que es una forma en la cual el Partido Demócrata optimiza sus posibilidades, pero posibilidades que en mi opinión siguen siendo muy reducidas frente al momento político. ¿Comparte usted, Mónica, eso? ¿Realmente tiene cómo pelearle la presidencia a Trump-Kamala Harris, a pesar de todo lo que representa? Yo sí creo, yo creo que sí. Y creo que las circunstancias en Estados Unidos y la decisión tan tardía de Biden impacta. Me parece que efectivamente, como Carlos Alberto y Mauricio dicen, puede haber una gran campaña. No hemos visto esto porque no hay precedentes en la historia de Estados Unidos, entonces es difícil de predecir, pero Trump se salvó por no una milésima de un milímetro de morir. Yo creo que también hay señales por ese lado en donde él puede efectivamente hacer una campaña bastante interesante. Y creo que además el tema migratorio, como decía José Daniel, es un tema en donde Trump tiene un discurso mucho más poderoso y Kamala Harris no tiene el desempeño pues deseado y se lo puede sacar en cara en todos los debates. Ahora, pues celebremos que ya la discusión no va a ser si pues el candidato del demócrata está a punto de caer, de quedarse sin poder hablar en un debate, pero yo sí creo que José Daniel tiene razón, y porque las elecciones son indirectas, las encuestas nos dicen algunas cosas, pero no muchas cosas a la hora de tener los resultados. Ahora, uno sí pensaría que el hecho de no tener a la prensa hablando de la salud del candidato, de sus equivocaciones, de sus errores, puede llevar el debate a temas centrales para el país y a las desfachateces con las que pueda salir Trump, ¿o no? Sí, Mauricio. Yo quería hacer un comentario sobre eso porque estaba leyendo un artículo hace una hora muy interesante de Atlantic, en donde dice que todo el cuadro directivo de la campaña de Trump está rediseñando la estrategia, que está repensando el discurso, que está replanteando todas las tácticas electorales, porque obviamente una cosa es competir contra Biden, que estaba, como se dice coloquialmente en nuestro país, dando mucha papaya, y otra cosa es competir con Kamala Harris. Es un debate completamente distinto. Recordemos que Kamala Harris destacó en el debate contra Mike Pence cuando ambos eran candidatos a la vicepresidencia, y fue muy elocuente, brillante, valiente, audaz, o sea, generó un impacto muy positivo. Y yo creo que estos años de experiencia le han dado todavía más energía y experiencia, y Trump está preocupado, y en la campaña están preocupados de
ese viento a favor que tenían, que se impulsó por el absurdo y condenable atentado, ese viento a favor se merma y empieza a soplar la brisa en contra de una candidata que tiene muchas cualidades. Es cierto lo que anota José Daniel y Mónica, de que en materia de migración no ha logrado buenos resultados, pero hay muchos otros temas que son claves, en donde ella tiene un discurso y una trayectoria, tiene hechos concretos en favor de mucha gente que va a votar por ella, sobre todo de las mujeres y de las minorías. Yo quisiera Carlos Alberto. Que aquí es importante, es que desde el día de ayer el Partido Republicano está muy preocupado con la nominación de Kamala Harris. ¿Y en qué se nota? Se notan dos hechos muy importantes. Uno, la amenaza de ejecutar acciones legales contra el Partido Demócrata por la nominación de Kamala Harris, diciendo que es una negación. De hecho, si usted recuerda, este señor republicano, Mitch McConnell, ha dicho del Senado que habría que llevar a los estrados judiciales de la Corte Suprema al Partido Demócrata porque están engañando al electorado, etcétera, etcétera. Y también el mismo Vance se manifestó incluso desde el jueves viernes en contra de que Kamala Harris quedara. Porque claro, es que imagínense que ha cambiado completamente la ecuación. No estamos hablando de una mujer blanca como era el caso de Hillary Clinton, estamos hablando de una mujer afroamericana que adicionalmente tiene una trayectoria política muy importante, que ha sido fiscal del estado de California, que además se conoce y ha debatido muy claramente, pero además aquí hay un estilo que habría que ver y obviamente yo apostaría porque ganara, y es que es una especie de discurso serio, riguroso, contra un discurso populista muy fuerte. Y esto quiero resaltarlo en las intervenciones de Kamala Harris a lo largo del día, porque si bien tienen el problema migratorio, quiero recordar que la política migratoria de Biden es prácticamente la misma de Donald Trump. Es decir, no ha cambiado, Biden no ha cambiado la política migratoria, como incluso en política internacional, Biden no cambió muchas de las cosas de Donald Trump. Quizás el cambio más sustancial es en el apoyo en la guerra a Ucrania y el reenganche con la OTAN y con los aliados de Europa Occidental. En ese contexto, Kamala Harris tiene realmente muchos puntos para poner sobre la mesa, y por eso es muy diciente que una parte importante del electorado demócrata hoy hubiera estado apoyando a Kamala Harris frente a temas como el aborto, o temas como el empleo, o temas como el crecimiento económico, o temas incluso como la inversión en ciencia y tecnología. Elementos que en muy corto tiempo, es que no han pasado más de 30 horas, esto se ha dinamizado la política de una forma tal... Impresionante. Que se hace un barrido de los principales periódicos de los Estados Unidos, New York Times, Washington Post, en la revista New Yorker o Los Angeles Times, etcétera. Lo que se dan cuenta es que Kamala Harris domina la agenda política. Y esto es muy interesante, porque si ustedes lo piensan, en los últimos 6 meses, quien había dominado la agenda política era Donald Trump, y Biden con esfuerzo le competía. Hoy Kamala domina la agenda política. Claro, es el primer día. Habrá que esperar. Exacto. Pero es un cambio realmente de agenda política muy importante en un país tan mediático como los Estados Unidos, donde además hay de nuevo, y aquí quiero resaltar el tema del libro de Vance, donde hay una especie de disputa entre un voto rural o semirural y un voto urbano muy importante en una elección indirecta, donde los colegios electorales juegan un papel muy importante. Y lo que estaba en juego adicionalmente era el papel de los compromisarios dentro del Partido Demócrata de Biden para votar por Kamala Harris. Pero en ese contexto estamos frente a una recomposición del debate político muy importante, donde Kamala Harris tiene la posibilidad de confrontar el discurso populista de Donald Trump y Biden. Con eso nos quedamos. Gracias a ustedes, una feliz noche. Gracias, chao. Gracias, Diana. Gracias. Estudiantes de Hora 20.